Salmo 139, 23 y 24. Dice lo siguiente, voy a darle lectura. Dice el texto: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si voy en mal camino y guíame por el camino eterno. Bien, pues son textos que sin duda los recordamos, los hemos leído en algún momento. El título de nuestra reflexión de esta tarde es, como ustedes ven aquí en pantalla, el cuadrante desconocido. ¿A qué se refiere esto? Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y bueno, el texto es una oración de parte de David, una petición hacia nuestro Dios, muy poco común, podríamos decir, cuando nosotros oramos. Pocas veces expresamos este tipo de frases en nuestras oraciones, pero vamos a ver la importancia precisamente de esta oración. Vamos a abrir nuestra Biblia, el mismo vamos a abrir los evangelios, a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Tenemos aquí una historia también muy conocida por todos. En Lucas capítulo 22, los versículos del 31 al 34. Para situarnos un poquito en la historia, nos relata en este capítulo una reunión que tuvo Jesús con sus discípulos, una reunión muy especial, una reunión de despedida, una reunión también de consagración, ¿sí? Momentos antes de que él fuera aprendido. Y bueno, dice aquí el versículo 31, en capítulo 22 de Lucas, dice que cuando terminó aquella reunión, ¿sí? Jesús tuvo una pequeña plática con Pedro y le dijo lo siguiente. Fíjense bien, dijo también Jesús: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Lo llama por ahí aparte Pedro y le confiesa esto a Jesús, ¿sí? Le hace ver que vienen momentos complicados en su vida. Y dice algo importante aquí también. Jesús dice: pero yo he rogado por ti, yo he orado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Es muy interesante lo que le dice aquí Jesús a Pedro. Le está prediciendo, sí, que vienen pruebas en su vida que lo van a hacer tambalearse. Pero bueno, dice Jesús: yo he estado orando por ti para que tú, tu fe, dice, no falle. Eh, Sin embargo, Jesús también le está diciendo que no, las cosas no van a salir así como que tan bien, ¿no? Como se pudiera esperar, porque cuando le dice tú, una vez vuelto, es decir, cuando regreses al camino, es decir, le está explicando Jesús que eh, va a tambalearse, ¿sí? Que va a tropezar en su relación con Dios, ¿sí? Pero dice: yo he orado por ti para que, dice, después de que reacciones, que reflexiones, puedas también ser de ayuda, de apoyo para tus hermanos. Y dice en el versículo 33, dijo Pedro: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel o hasta la muerte, dice. Y Jesús le respondió: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces.
Pedro, bueno, como muchos de nosotros, ¿no? Se sentía firme en sus convicciones, en sus creencias, eh, en su amor por Jesús, su lealtad por Jesús, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos sentimos pues confiados, ¿no? Decimos, yo soy fiel a Dios, yo no te voy a fallar, yo he prometido esto, lo otro. Y Jesús, conocedor de todo, le dice a Pedro, bueno, vienen pruebas complicadas en tu vida y vas a tambalearte, ¿sí? Y eso como que no le agradó mucho a Pedro, ¿sí? No le agradó mucho el que le dijeran no, que podía tambalearse, ¿no? Su fe. Y le dice, no, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir por ti si es necesario. Y, y Jesús le repite, ¿no? La realidad, ¿sí? Y le dice, a ver, Pedro, creo que no me entendiste bien, ¿no? O sea, viene una prueba complicada en tu vida, vas a tropezar, ¿sí? Eh, Incluso ya le aclara bien la situación, le dice, mira, ya para no andarnos con rodeos, con cuentos, le dice, no va a pasar esta noche, o sea, antes de que el gallo cante, dice, tú me habrás negado 3 veces. Y bueno, nosotros conocemos lo que pasó, ¿no? Exactamente lo que Jesús le había platicado a Pedro, lo que le había dicho, fue lo que sucedió, ¿sí? Eh, y nosotros si seguimos leyendo por ahí un poquito más adelante en este capítulo, en el capítulo 22 de Lucas, los versículos del 54 en adelante, eh, vemos cómo sucedieron las cosas, ¿no? Por ahí nos dice el relato que cuando Jesús fue aprendido, bueno, todos le abandonaron, todos sus amigos, sus discípulos, eh, pero Pedro, sí, se quedó por ahí todavía cerca, dice que seguía a Jesús todavía. eh, a veces lo podemos criticar, ¿no? Por lo que hizo. Sin embargo, a veces también se nos olvida que los demás no estuvieron ahí ni cerca, ¿sí? Los demás se desaparecieron. Pedro todavía se armó de valor y estuvo por ahí cerca, ¿no? En esas escenas. Sin embargo, cuando se vio presionado por la gente, porque recordamos por ahí que lo empiezan a reconocer, por ahí algunas personas, eh, él niega, efectivamente, así como le dijo Jesús, niega que le conoce, ¿sí? Y empieza a maldecir por ahí para tratar de convencer a la gente que él no tiene nada que ver con Jesús, ¿sí? Eh, y sucede algo interesante, por ahí en el versículo 61, vamos a darle lectura, bueno, aquí lo tenemos en pantalla, dice que cuando sucede esto y que Pedro empieza ahí a negar que conoce a Jesús, en ese momento sacan a Jesús por ahí donde lo tenían, pasan cerca de donde está Pedro, y dice el versículo, entonces dice que Jesús voltea y mira, dice aquí, volteó y miró a Pedro. Aquí vemos una imagen, ¿no? En la pantalla. Se le queda viendo a Pedro, dice, y Pedro se acordó de la palabra de Dios, se acordó de lo que le había dicho, dice aquí, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saben que podemos como malinterpretar, ¿no? A lo mejor esto, porque al darnos cuenta aquí que Jesús ve a Pedro, justo después de lo que le había predicho, ¿no? Lo que sucedería, podríamos pensar que Jesús se le queda viendo a Pedro con una mirada un poco molesta o recriminándole o diciéndole, te lo dije, como nosotros lo hacemos, ¿no? Muchas veces. Eh, una mirada acusadora, el enojo, diciéndole, con la mirada diciéndole traidor.
Sin embargo, no, a lo mejor no hemos entendido muy bien, ¿no? Esto, cuando Jesús mira a Pedro, no le está diciendo esto con su mirada, ¿sí? Sino le está diciendo, bueno, sí le dice, mira, Pedro, esto es de lo que te había hablado. Esa prueba que venía para ti, ahí está. ¿Y te acuerdas que te dije de lo del gallo y todo eso? Bueno, ahí está. Pero también su mirada le está diciendo a Pedro que no hay problema, que él ya lo ha perdonado desde un principio, desde antes que pasara, ¿no? Porque Jesús sabía esto. Y le está diciendo también que todo eso que está pasando, eh, esos acontecimientos, bueno, son precisamente para que Pedro pueda obtener un perdón para la eternidad, ¿sí? Que Jesús va a morir por sus errores, por sus pecados, por los de todos, y que no hay problema, le está diciendo, tranquilo, ¿sí? Eh, y esto es algo muy interesante, y yo creo que cualquiera de nosotros podemos sentirnos identificados con Pedro. Eh, Todos de alguna manera le fallamos, ¿no? A Dios, de la forma que se nos ocurra, de acuerdo a nuestras debilidades, a las cosas que nos atraen. O sea, todos le quedamos mal a Dios, ¿no? Y cuando Jesús nos mira, no es para acusarnos, para recriminarnos, para decirme, ya ves, o te lo dije, sino para reafirmar su amor por nosotros. Y esto es lo que sucede aquí con Pedro. Y dice, sigue diciendo por ahí el relato, ¿no? Que Pedro eh, obviamente se siente mal, ¿sí? No porque Jesús lo haya visto así de una manera fea, ¿sí? O recriminándole, sino porque él entiende eh, la gravedad, ¿no? De la situación, entiende que le falló, entiende que aún así Jesús le ha perdonado y todo eso dice que lo hace reaccionar, reflexionar, lo hace llorar, dice amargamente, pero eso también lo hace recapacitar y, y seguir adelante. ¿Sí? Como Jesús también se lo había dicho. Tú un día vas a reaccionar, a reflexionar en eso. ¿No? Y vamos a hacer aquí una pausa en este asunto de Pedro, pero vamos a quedarnos aquí con la reacción de Jesús. ¿Cómo es que Jesús lo trata? ¿Sí? Bueno, a pesar de que Jesús estaba eh, con sus problemas, ¿no? Aún así, se tomó podríamos decir, la molestia de, de recordarle a Pedro que él lo había perdonado desde antes, ¿sí? Que no tenía por qué sentirse como se sentía, ¿no? En ese momento, que él no lo consideraba como un traidor, ¿sí? Sino que le estaba diciendo cuánto lo amaba. Y eso es algo eh, que nos puede sorprender, ¿no? La forma en que Jesús trata con nosotros como seres humanos, pecadores. Eh, Saben que hay un concepto dentro de la psicología, eh, una herramienta que se utiliza para eh, conocer un poquito nuestra personalidad y que nos ayuda también a nosotros así como a reflexionar, ¿no? Un poquito en lo que somos como personas realmente. Y a esto se le conoce como la ventana de Johari, que son por ahí las siglas de los nombres de los psicólogos que trabajaron en este asunto para establecer este concepto de la ventana de Johari. Y ellos nos hablan por aquí de cuatro grandes áreas, ¿sí? O cuadrantes también les llaman, ¿sí? Que nos ayudan a conocernos, ¿sí? Eh, y el conocernos
nos ayuda pues a sanar cosas en nuestra vida, a cambiar, pero hay un detalle aquí muy interesante en lo que vamos a profundizar. El primer cuadrante, la primera área que ellos mencionan, que todo ser humano tenemos, es el área o el cuadrante público, ¿sí? ¿Y cuál es este cuadrante público? Bueno, nos dice aquí que dice, lo que yo conozco sobre mí y que los demás conocen sobre mí, o sea, es algo público, ¿sale? Todos tenemos una vida pública, a veces pensamos que o cuando hablamos de este concepto, ¿no? De vida pública, eso es cuestionar más a lo mejor de artistas, de gente famosa, deportistas, etcétera, pero todos tenemos un área pública, una vida pública, o sea, lo que todo mundo ve de nosotros, ¿sí? De tal manera de que cuando nosotros hablamos de una persona, aunque no sea una persona famosa, puede ser el vecino, puede ser el compañero de trabajo, un amigo, etcétera. Cuando hablamos de alguien, tenemos un concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es su vida pública, o sea, lo que todo mundo vemos de él, ¿sale? Y decimos, bueno, fulanito es muy alegre, es muy sociable, es geniudo, es envidioso, es esto, lo otro, o sea, es lo que nosotros mostramos, ¿sí? Ante los demás. Y nosotros mismos también lo reconocemos, o sea, todo el mundo lo ve en nosotros mismos lo vemos, ¿sí? Son cosas, dice aquí, que yo conozco sobre mí y que los demás también ven, ¿sale? Hay veces que nosotros decimos de nosotros mismos, pues, es que tengo un carácter muy fuerte, o soy muy renegado, soy esto. Lo reconocemos y la gente también lo ve en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera área o el primer cuadrante, ¿sí? Cuadrante público. El segundo, dice aquí, es el cuadrante oculto o el área oculta. ¿Cuál es esa área oculta? Bueno, dice aquí, dice la definición, es lo que conozco sobre mí, pero eh, los demás no lo saben. Y también todos tenemos esta área, aunque digamos que no, ¿sí? Todos tenemos un área en nuestra vida que no mostramos a los demás, ¿sí? O sea, mostramos lo que queremos nada más, dar a conocer a los demás, pero hay cosas que mantenemos en secreto, en lo oculto, ¿sí? Que no queremos que nadie que se dé cuenta, que se enteren, porque a lo mejor tenemos por ahí malos hábitos, tenemos o hemos hecho cosas desagradables, vergonzosas, etcétera, y las mantenemos ahí en secreto, ¿no? O hemos pasado por alguna situación complicada que no queremos que nadie se entere de eso, ¿sí? Entonces, yo lo sé, pero los demás no saben lo que hay dentro, ¿no? Puede ser un problema, etcétera. Algo que no queremos externar, ¿ok? Tenemos otra área, otro cuadrante aquí que le llaman el cuadrante ciego. ¿Cuál es este cuadrante ciego? Dice por aquí. Lo que los demás, dice, ven en mí. Todos conocen de mí, pero lamentablemente dice, yo no lo conozco o no lo reconozco. Todo el mundo se da cuenta menos yo, ¿sí? De mi personalidad, de lo que soy. Y es decir, son cosas que no reconocemos. Por eso se llama el cuadrante ciego, o sea, estoy cegado ante esa situación, cualquiera que sea, a lo mejor todo el mundo se da cuenta que soy bien mentiroso, pero yo no lo siento así, ¿sí? Todo el mundo se da cuenta que que tengo un vicio o una adicción y yo no lo reconozco y digo, ¿quién dice que es un vicio, que es una adicción? Y así dicen precisamente mucha gente, ¿no? Dice, yo lo dejo esto cuando yo quiera, ¿no? Todo el mundo puede darse cuenta de que soy una persona de mal carácter, desagradable a lo mejor para los demás, pero yo no me doy cuenta
y yo creo que a todo mundo le agrado, ¿sí? Entonces, este es el cuadrante ciego. Luego tenemos por ahí el cuarto cuadrante, ¿sí? Y que es precisamente lo que, el título de nuestra reflexión, el cuadrante desconocido. Y aquí vamos a ver por qué titulamos así nuestra reflexión, el cuadrante desconocido. ¿Qué es esto? Dice por aquí abajo, dice, es lo que ni yo ni los demás conocemos sobre mí. O sea, yo no me doy cuenta de algo acerca de mí, de mi personalidad, de lo que soy, y tampoco la gente. Y entonces aquí entramos en un serio problema. Porque, por ejemplo, aquí estos psicólogos trazaron esta herramienta precisamente para, como una autoayuda, ¿no? Y para mejorar como personas. Por ejemplo, cuando hablamos del área ciega, en el sentido de que pues yo no reconozco algo, ¿sí? Que todo el mundo ve en mí. Eh, Aquí, por ejemplo, son muy importantes los amigos, las personas que son sinceras con nosotros, a lo mejor un familiar, un amigo, el pastor, no sé, alguien de mucha confianza que nos puede decir y hacer ver algo en lo que andamos mal, que a lo mejor nos cuesta el aceptarlo, ¿no? Es decir, bueno, alguien me puede decir, sabes que mira, yo veo esto en ti, no me parece que sea lo correcto, necesitas cambiar este aspecto de tu vida, a veces lastimas a las personas cuando dices esto, lo otro, y nosotros no nos damos cuenta y no lo reconocemos, ¿no? Pero aquí es importante eso, ¿no? Y podemos autoayudarnos o la gente nos puede ayudar, ¿sí? Igual con las otras áreas. Eh, Sin embargo, eh, en esta área o en este cuadrante que se llama el cuadrante desconocido, poco puede hacer un amigo por mí, poco puede hacer el psicólogo por mí, o el pastor, o quien quiera ayudarme. ¿Por qué? Porque dice aquí que nadie se da cuenta, o sea, la gente que me rodea no sabe lo que hay en mi corazón y el problema es que yo tampoco lo sé. Entonces, ¿quién puede ayudarnos? Así como decía el Chapulín Colorado, pues tampoco el Chapulín Colorado nos puede ayudar aquí. Eh, el único que puede acceder a ese cuadrante, esa área de nuestra vida es Dios, porque Él es el que conoce todo acerca de nosotros. Y aquí les digo, nadie puede ayudarnos porque la gente que nos rodea tampoco tiene acceso a esta área de nuestra vida. Ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Es desconocido aún para nosotros. Entonces, es un serio problema, podríamos decir, pero hay solución y hay forma de sanar esta área de nuestra vida, donde, por ejemplo, aparecen ahí los traumas de la niñez, que a veces nosotros no lo reconocemos, la gente tampoco se da cuenta, ni yo me doy cuenta porque a veces nuestra mente bloquea ciertas cosas, eso lo sabíamos, ¿no? Cosas que nos han lastimado en el pasado y que decimos, pues, ¿por qué soy así? ¿Quién sabe? ¿No? Y la gente tampoco sabe ni por qué, ni de dónde surgió este asunto en mi vida. Y el único que me puede ayudar es Dios, es la única persona que puede ayudarnos. En el caso de Pedro, ¿sí? Eh, aquí es donde Jesús interviene en su vida, porque Pedro no se da cuenta de lo que es realmente como persona. Para él tenía un concepto de sí mismo pues muy diferente a lo que realmente era. Jesús lo conocía bien. Jesús conocía esa área desconocida que Pedro ni cuenta, ¿no? Ni cuenta se daba, ni los demás. Para los demás Pedro era el valiente, era lo máximo, era el que daba el primer paso, etcétera, ¿no? Pero Jesús le hace ver que no es tan así como persona. Y le dice, oye Pedro, mira, para decirte las cosas bien claras, dice, tú vas a negar que me conoces antes de que amanezca. Y Pedro como que dice, no, estás mal, dice, yo puedo hasta morir por ti. Porque era un área desconocida para Pedro, o sea, Pedro no se daba cuenta de lo que realmente había en su corazón. Y entonces,
aquí hay una frase bien interesante que podemos aplicar a esta historia y que podemos aplicarlo a nuestra vida también, nuestra vida espiritual. Dice por aquí, si quieres causar un impacto en alguien, ámalo cuando menos lo espere y cuando menos lo merezca. Y eso es lo que Jesús hizo con Pedro. Y esto causó un impacto en él, tanto así dice que él sale de ahí, se va corriendo, llora, eh, ora, medita, reflexiona en su vida, en lo que es realmente. ¿Por qué? Bueno, porque ahí nos demuestra que esa mirada que recibe de Jesús en ese momento, cuando se encuentran, que cruzan sus miradas, no recibe una mirada de recriminación, de te lo dije, o de vas a ver, ¿sí? Sino una mirada de amor, cuando menos lo esperaba Pedro. O sea, Pedro esperaba, cuando se encuentra con Jesús, esperaba el reclamo, ¿sí? Esperaba te lo dije, lo vas a ver, me traicionaste, pero no recibe esa mirada y tampoco lo merecía, tampoco merecía una mirada de ese tipo, Pedro. Y eso fue lo que le causó ese impacto, ¿no? En su vida. Y eso podemos experimentarlo nosotros en nuestras relaciones con los demás, en nuestra relación con Dios, porque esto Jesús siempre lo hace con nosotros. Y vemos por aquí en San Juan, vamos a abrir nuestra Biblia por ahí en Juan. En el capítulo 21, no vamos a leer todos los versículos, pero es más o menos ahí entre el 1 y el 17, nos narra que después de que Jesús resucita, tiene un encuentro con sus discípulos, con sus amigos, mientras ellos habían vuelto a sus actividades. Ustedes recuerdan que la mayoría de ellos, algunos de ellos eran pescadores, y bueno, como que después de que Jesús muere, no hayan qué hacer, ¿no? ¿Qué sigue en sus vidas? Y lo único que se les ocurre, pues, es volver a su antiguo trabajo. Y salen a pescar, eh, y cuando están por ahí, Jesús se encuentra con ellos, hace un milagro más para ellos, ¿sí? Para que ellos se den cuenta de quién es aquella persona que les habla desde la orilla, porque ellos estaban por ahí dentro eh, pues en el agua pescando, y Jesús estaba en la orilla, por ahí desde allá les hablaba, y hace un milagro muy similar al primer encuentro que tiene con ellos también, donde hay una pesca milagrosa, ¿recuerdan? Eh, y hay algo aquí interesante cuando dice aquí que, bueno, sucede este milagro, y cuando ellos se acercan a la orilla, que reconocen que es Jesús quien les está hablando, aquel que está en la orilla, dice, déjame que diga en qué versículo, en el versículo, eh, déjame les digo, en el versículo 12, ¿sí? Dice, bueno, vamos a leer desde el 9, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima y pan. Eh, Jesús les tiene por ahí preparado un desayuno, ¿sí? Ha preparado un momento especial, una reunión especial, eh, algo que ninguno de ellos merecía, tampoco lo esperaban. Si recordamos lo que decíamos ahorita, todos y cada uno de ellos traicionaron a Jesús porque lo dejaron, lo abandonaron. A veces nos centramos mucho en lo que hizo Pedro, pero realmente todos lo abandonaron. Y yo no sé si ustedes han sentido eso o esa sensación, ¿no? De estar solos, de ver que toda la gente en la que confías, la que aprecias, se hace a un lado, estás en problemas. Bueno, esto le pasó a Jesús, ¿no? Y Jesús los trata de una manera
muy diferente a lo que podríamos esperar, ¿no? Nosotros cuando nos sentimos así, pues lo primero que hacemos es reclamarle a la gente por qué nos dan la espalda, por qué nos abandonan, o nos alejamos de ellos, o, o les decimos, más o menos, a la primera que tenga yo, también me voy a desquitar, ¿no? De lo que me hiciste. Jesús no se comporta así. Aquí les invita a un desayuno. Yo imagino la sorpresa de todos, ¿no? Cómo se quedaban mirando uno al otro, sorprendidos, sin saber qué decir a lo mejor. Y, y de manera especial nos dice por aquí el relato, también llama a Pedro, porque el protagonista, ¿no? de esta historia, y el que se manifestó, o sea, el que manifestó su desconfianza, su falta de fe, su traición a lo mejor de una manera más escandalosa, ¿no? Por eso nos llama más la atención. Y, y también, bueno, así como antes de esa traición lo llama aparte a Pedro, bueno, aquí también. Y yo no sé qué hubiéramos pensado nosotros, ¿no? Si después de haber hecho algo así, Jesús nos llama aparte también. Probablemente Pedro ya estaba pensando en lo que le iba a decir Jesús, ¿no? En el reclamo de Jesús, en el te lo dije, o no sé qué esperaba Pedro, pero sin duda no se sintió muy cómodo, ¿no? Cuando Jesús lo llama aparte y le hace por ahí unas preguntas. Le dijo, Simón, dice por ahí en el versículo 15, ¿me amas? Y Jesús sabía todo, ¿no? ¿Para qué? Cuando Jesús hace preguntas, cuando Dios nos pregunta, no es para pedirnos información, porque Él lo sabe todo. Cuando Él hace este tipo de preguntas es para que reflexionemos y que nos demos cuenta en dónde estamos parados. Y aquí le hace esta pregunta a Pedro, le dice, ¿me amas? Y Pedro muy probablemente no sabía qué contestar, ¿no? Al principio. ¿Por qué? Bueno, porque cualquiera de nosotros hubiera pensado esto. Decir, bueno, si le digo que sí, me va a decir, ay, ¿por qué negaste que me conoces? Y si le digo que no, pues me va a decir, ya ves, te dije. Entonces, fue una lucha, ¿no? Para él, pero vean lo que contesta valientemente. Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y podríamos decir, qué descarado, ¿no? Qué hipócrita, Pedro, si lo acaba de traicionar, ¿cómo le dice que lo ama? ¿Sí? Y Jesús le dice, bueno, ok, entonces dice, apacienta a mis corderos. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y Pedro contesta otra vez, le dice, sí, Señor, tú lo sabes, sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Y una tercera vez, ¿sí? Le pregunta si lo ama y Jesús, perdón, Pedro, le dice, tú sabes todas las cosas. Tú lo sabes todo, sabías lo que iba a pasar con mi vida, cómo te iba yo a fallar. Y bueno, aquí estamos nuevamente, ¿no? Reiniciando nuestra relación. Y así como tres veces lo niega Pedro, también tres veces Jesús le da a entender que lo ha perdonado. ¿Sí? Y le dice, bueno, si me amas, entonces sigue adelante, levántate y dice, hazte cargo, ayúdame con esta pequeña iglesia que estaba apenas naciendo, ¿sí? Y le dice, apacienta mis corderos. Y que esta historia nos demuestra cómo es Dios con nosotros. Que muchas veces pensamos que nuestro Dios es un Dios duro, es un Dios castigador, es un Dios vengativo, porque eso es lo que hemos aprendido siempre, ¿no? Y esa idea la traemos por ahí, o sea, no importa si eres cristiano o no, esa idea la tenemos todos. Y cuesta mucho el sacarla del mente, porque Satanás siempre está
recordándonos eso, ¿no? Si algo malo nos pasa, Satanás dice, ¿te acuerdas lo que hiciste? Es por eso. Y empezamos a creernos, ¿no? Y llegamos a pensar que, bueno, en cuanto yo cometo un error, Dios está ahí luego, ¿no? Con el látigo para corregirme y castigarme y hacerme ver mis errores, pero no es así. Y aquí lo estamos viendo. Este es el verdadero Dios. Y eso quiere que lo entendamos y esta historia está para nuestra enseñanza, ¿no? Y de esa forma nos trata a cada uno de nosotros. Y les digo, y todos nos identificamos con Pedro, todos le fallamos a Dios, todos le negamos, todos lo ofendemos. Y bueno, esta es la forma en la que Él nos devuelve esas traiciones. Algo increíble, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué cuando le fallamos a Dios uh, tendemos a alejarnos de Él? ¿Se acuerdan lo que hizo Adán cuando pecó? Rápido fue y se escondió. ¿Se acuerdan? Cuando sintió la presencia de Dios, cuando escuchó su voz, fue y se escondió. Pedro dice por aquí en Lucas 5:8, un poquito más atrás, cuando tiene su primer encuentro con Jesús, y ahorita hablábamos de un milagro, ¿no? Que sucedió por ahí, de una pesca, ¿recuerdan? Cuando Pedro se da cuenta de la grandeza de la persona que tiene enfrente, le dice algo que muchas veces nos pasa también a nosotros, y le dice, eh, Pedro, le dice a Jesús, algo así medio extraño, ¿sí? Pero le dice, apártate de mí, aléjate de mí, le dice Pedro a Jesús, porque yo soy un pecador. Pedro reconoce por ahí la diferencia que hay entre él y la persona que tiene enfrente. Y no se siente digno. Y esto nos pasa mucho a nosotros. Cuando le fallamos a Dios, eh, siempre le decimos a Dios, apártate de mí. O no lo decimos, pero nosotros solitos nos alejamos, ¿sí? Porque nos sentimos indignos, porque Satanás nos dice, ¿para qué vas ahí a la iglesia otra vez? ¿Para qué pides perdón si siempre caes en el mismo error? Yo en tu lugar, ya ni me paraba ahí. Yo en tu lugar ya no oraba. Yo en tu lugar ya no me acerco a Dios, porque ya no te va a perdonar. Y nos sentimos muy mal, ¿no? Y nos hace alejarnos de Dios, el pecado. Pero esta historia nos hace ver cómo nosotros tenemos que reaccionar también ante estas situaciones que siempre van a estar ahí presentes en nuestra vida, queramos o no. Y en aquel primer encuentro, Pedro le dice a Jesús, apártate de mí. En esta segunda ocasión, Pedro no huye. Pedro, al contrario, se aferra a Jesús. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que caigamos, que tropecemos. Y hay algo interesante en el texto que leímos al principio, nuestra cita clave. Vamos a ir a los Salmos. Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. No sé a quién de ustedes le gusta hacer exámenes. Los que son estudiantes, no sé si les gustan los exámenes. Yo creo que a nadie, ¿no? Nos gustan. No sé a quién de ustedes les gusta ir a hacerse chequeos médicos. Así como que por gusto, por deporte, creo que a nadie, ¿no? Nadie lo hace. O sea, vamos por la necesidad. Y los exámenes los hacemos porque pues, es lo que tenemos que hacer en la escuela, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos gustan los exámenes? Bueno, porque no nos gusta ver nuestra realidad, ¿cierto o no? A veces, por ejemplo, yo tengo alumnos que cuando van a presentar un examen me dicen, no, yo voy a reprobar. No, yo ya sé lo que me va a sacar, un cero.
porque, bueno, ellos se sienten así, ¿no? Sienten que esa es su realidad y que ni siquiera hay necesidad de examinarse, ¿no? De evaluar. Eh, Cuando nosotros eh, escuchamos estas palabras de aquí de parte de David, vean lo que le dice a Dios, versículo 23 y 24, le dice, examíname, oh Dios. David se acerca a Dios y le dice, vengo a que me hagas un examen, una evaluación. Dice, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos y mira si voy en mal camino. O sea, si ya la estoy regando, si me estoy apartando, házmelo saber. Y no nada más me lo hagas saber, dice, sino guíame por el camino correcto. Ayúdame a rectificar. Y esta es una oración, les decía que o sea, pocos de nosotros alguna vez hacemos, ¿no? Cuando nosotros oramos, pues siempre le traemos una lista a Dios de cosas que queremos que Él haga por nosotros, ¿no? Favores, peticiones, intervenciones o intercesiones por otras personas, etcétera. Lo que queremos en lo que nos ayude, lo que queremos que nos dé, etcétera. Y bueno, tiene su lugar eso, ¿no? Pero realmente eso no es una oración, ¿sí? Y aquí David abre su corazón a Dios, así como un amigo, y así como a veces nosotros le decimos a nuestros amigos, oye, dime en qué estoy mal, a ver, quiero que me digas, explícame, qué ves en mí. Eh, Analízame. Eso a veces lo hacemos, ¿no? Con personas de confianza y escuchamos sus consejos, sus recomendaciones, lo que ellos ven nos llama la atención, ¿no? O sea, lo que ellos pueden ver en nosotros y que nos lo dicen sinceramente, ¿no? Como amigos, porque nos aprecian. Bueno, aquí David lo hace también con Dios, ¿no? Y le dice, examíname, pruébame, corrígeme si es que estoy mal. Y saben que, les digo, pocos lo hacemos esto con Dios, porque así como algunos de mis alumnos me dicen, no, yo ya sé, ¿no? Me va a decir, sí, ya sé lo que me voy a sacar. Dice. Y muchos de nosotros sabemos lo que Dios nos va a decir también. A veces tampoco queremos ir al médico porque decimos, no, ya sé más o menos lo que van a decir, ¿no? Y posponemos, ¿no? Esa cita con el médico. Y si el médico nos dice, ¿sabe qué? No se preocupe, mire, salió muy bien en sus exámenes, pues respiramos, ¿no? Nos vuelve la vida, ¿no? Eh, Porque a veces sabemos que tenemos malos hábitos, que vamos mal, y bueno, aún así a veces Dios es grande, ¿no? Y no estamos mal de salud. Pero bueno, en la cuestión espiritual, Dios nos invita siempre a autoanalizarnos, a ir a Él como el gran médico, a que nos examine, ¿sí? Y tiene una herramienta muy efectiva. Y vamos a ver qué nos dice por aquí en 2 Corintios 3:18. Sabemos que su palabra, su ley, es una herramienta que Dios tiene, no para condenarnos, porque a veces pensamos eso, ¿no? Este, la palabra de Dios no tiene esa función. La palabra de Dios lo único que nos hace es ver en qué estamos mal. Y en 2 Corintios 3:18, ¿sí? Compara precisamente su palabra con un espejo, ¿sí? Y a veces tampoco queremos vernos al espejo porque sabemos que andamos mal, ¿no? Decimos, no, ya sé la cara que traigo, ya sé que ando despeinado y no quiero ver mi realidad, ¿sí? Nos gusta vernos al espejo cuando sabemos que estamos bien, ¿no? Cuando me gustó mi peinado, me gustó cómo me vestí y donde quiera nos andamos viendo, ¿no? En un espejo, pero cuando no queremos ver espejos, ¿no? Y esto es lo que sucede en nuestra vida espiritual muchas veces. Y miren lo que dice el versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 18. Nosotros todos, dice, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Y al nosotros ir al espejo,
¿sí? A su palabra, dice, contemplamos su gloria. Y cuando yo contemplo su gloria, ¿sí? Cuando yo me comparo con él, veo mis carencias, mis deficiencias, veo mis errores. Y entonces Dios dice, mira, aquí está, este eres tú. Pero no se queda ahí Dios, ¿sí? Sino que Dios te dice, mira, este eres tú, pero yo quiero ayudarte, quiero cambiarte. No te voy a dejar así. Y a veces la iglesia eh, ha cometido este error, ¿no? Sí, de demostrar en que andamos mal, pero hasta ahí. De manera que cuando llega alguien a la iglesia le decimos, tú estás mal en esto, a ver, tú en esto, y no debes de hacer esto, no vayas, no hagas, no te peines así, no te vistas así, no escuches esto, no veas, no, etcétera. Y hasta ahí, ¿sí? Y entonces la religión se convierte en una serie de reglas, ¿no? Donde yo tengo que hacer o no hacer para pertenecer al club, para agradarle a Dios, ¿sí? Y es una frase esta de agradarle a Dios, una frase así muy trillada también con el cristiano, ¿no? Cuando decimos, oye, es que eso no le agrada a Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad de agradar a Dios. Si no nos agradamos ni aquí entre nosotros, ¿ustedes creen que podemos agradarle a Dios? No se puede, o sea, eso no está en nosotros como seres humanos. Dios nos ama porque somos sus hijos, porque murió por nosotros, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Si la vida cristiana, si nuestra salvación dependiera de reglas, su sacrificio no hubiera tenido sentido. Entonces dice aquí que a nosotros ver su gloria y compararnos con Él, eso nos hace, dice, que vayamos siendo transformados también. Dice, de gloria en gloria, o sea, es un proceso, dice, a la misma imagen por el Señor que es el Espíritu. O sea, vamos pareciéndonos más en la medida que nosotros vamos al espejo y vemos en que estamos mal, eso nos ayuda y nos obliga a ir cambiando y Dios puede ir trabajando en nosotros. Y finalmente, hay que recordar esta historia, ¿sí? Ustedes la recuerdan muy bien, la historia de Oseas y de Gomer, donde Dios le pide a este profeta que vaya y tome una mujer, y le dice así literalmente adúltera, una prostituta, le dice, cásate con ella, ten hijos, una petición un poco extraña, ¿no? Y aquí, bueno, nosotros sabemos que Oseas es una figura de quién, de Dios. Y Gomer, la esposa, el pueblo de Dios, ¿sí? Y si nosotros nos creemos mucho como pueblo de Dios, bueno, aquí, esta es nuestra realidad. Y aquí está, ¿no? En este espejo la podemos ver. Esta es nuestra realidad, ¿sí? Lo que somos. Y Dios a través de esta historia, bueno, nos hace ver precisamente, ¿no? Lo que somos y tenemos que entender los dos lados, ¿sí? Tenemos que ponernos en los zapatos de las dos personas aquí, ¿no? A veces nada más decimos, uy, no, pobre de Oseas, porque me pongo en sus zapatos. Pobre de Dios, ¿cómo es que, cómo lo traicionamos, etcétera? Este, pero también debemos de ponernos en los zapatos de Gomer, porque esa es nuestra realidad, ¿sí? Eh, y si nosotros estamos en esa situación, como lo estaba ella, a todos nos gustaría una segunda oportunidad. A todos nos gustaría ser perdonados, ser aceptados nuevamente. Y esto es lo que Dios nos trata de decir con esta historia. Y vamos a quedarnos con esta frase. Dice por aquí, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No tienes que vestirte de cierta forma para agradarle a Dios, para que Dios te ame más. No tienes que hacer o no hacer, o ver o no ver. No quiere decir que podemos hacer lo que queramos en nuestra vida.
y que podemos desobedecer a Dios, que al cabo Dios me ama, no se trata de eso. Dios dice, no hay nada que puedes hacer para que yo te ame más, pero si nos dice, a ver, de todos modos recuerda mi ley, átala a tu mano. ¿Se acuerdan cómo dice también la palabra de Dios? Medita en ella día y noche. No dice, no, pues haz lo que quieras, que al cabo yo te amo. ¿Sí? Pero tenemos que entender bien, ¿sí? Este concepto. Y dice aquí, tampoco hay nada que puedas hacer para que te ame menos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no importa lo que yo haya hecho, no importa lo que tú hayas hecho, eso no hace que Dios ya no te ame. Y tenemos aquí un caso bien especial, que es la historia de Pedro. Y tenemos muchos casos en la Biblia, como el de Gomer, como el de David, como el de Noé, como el de Aarón, como el de Sansón. Prácticamente todos los personajes tienen algo que enseñarnos en respecto, ¿no?, en este asunto. Así que ojalá que eh, cada día nosotros podamos pedirle a Dios, ¿sí?, que nos examine, que acceda a ese cuadrante desconocido, que a lo mejor yo ni siquiera me doy cuenta en qué cosas estoy mal, ni la gente se da cuenta, obviamente, pero pedirle a Dios que nos examine, que nos ayude, que nos haga entender si nos estamos desviando del camino, que nos corrija, que nos pruebe y no tengamos miedo, ¿no?, a eso, porque Dios no te va a probar y examinar para recriminarte y decir, sabes que mira, estás mal en esto, en esto, en esto, como muchas veces lo hacemos aquí entre nosotros. Pues hermano anda re mal, decimos. Pues sí, pero no le ayudo ni le doy una solución ni un consejo. Nomás digo, oye, su hermano anda mal, es más, vamos a correrlo de la iglesia. Decimos. Entonces, no es como actúa Dios con nosotros. Así que ojalá que eh, lo, el Espíritu Santo eh, nos motive a hacer esto en esta vida, autoexaminarnos y que Dios también nos examine. Y si también tenemos personas a nuestro alrededor que nosotros vemos, como dice aquí en los cuadrantes estos que vimos, que tienen un cuadrante oculto o ciego, que lo que ellos no reconocen, pero yo lo veo, y poder acercarme a ellos y con cariño, con amor, decirles, mira, a lo mejor puedes hacer esto, te doy este consejo, sabes que esto está mal, ¿sí? Pero pues, no es el fin del mundo, ¿no? Tenemos oportunidad de cambiar, Dios nos da segundas oportunidades, que podamos también ser de ayuda para los demás en este asunto. Que Dios nos bendiga.